Hay momentos en la vida en los que todo parece confuso, cuando el camino no se ve claro, cuando no sabemos si ir a la derecha o a la izquierda, cuando dudamos de si esa decisión que vamos a tomar es la correcta o si nos va a llevar a un lugar donde perderemos todo lo que hemos construido. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que muchas veces tratamos de resolver con nuestra propia lógica, con lo que creemos saber, pero aún así no sentimos paz. Porque la verdad es que hay decisiones que no se toman con inteligencia humana, sino con la sabiduría que viene de lo alto, la que solo Dios puede dar, esa que guía, que ilumina y que revela lo que nuestros ojos naturales no ven. La sabiduría de Dios no se encuentra en libros comunes, ni en consejos que cualquiera te da, sino en su palabra viva, poderosa, eterna. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué imagen tan hermosa! Porque no habla de una luz común, sino de una lámpara en medio de la oscuridad, una que va paso a paso, guiando nuestras decisiones, dándole dirección a nuestro corazón. Quizás tú que estás viendo esto ahora, te encuentras precisamente en ese punto, buscando señales, deseando tomar la decisión correcta, anhelando no fallar otra vez. Quizás vienes de muchas caídas, de caminos equivocados, de consejos que no te sirvieron para nada, y ahora estás aquí, porque dentro de ti sabes que solo Dios puede darte esa guía que tanto necesitas. Y si ese es tu caso, quiero decirte algo con el corazón en la mano. Este mensaje es para ti. Dios no te trajo aquí por casualidad. Él te está buscando, está tocando la puerta de tu corazón porque quiere darte dirección, quiere darte sabiduría, quiere hablarte con claridad. Quédate hasta el final y verás cómo, poco a poco, su voz se va haciendo más fuerte en tu vida y su luz va disipando toda confusión. Muchas personas no tienen una iglesia cerca o simplemente por sus circunstancias no pueden asistir. Algunos están enfermos, otros viven en lugares remotos o tienen horarios difíciles que no les permiten congregarse. Por eso existe este canal, para ser una pequeña luz en medio de la oscuridad, un lugar donde puedas venir tal como estás y conectarte con Dios. Aquí no hay muros físicos, pero hay un espacio de oración, un rincón donde puedes detener todo, cerrar los ojos y sentir la presencia de Dios guiándote, hablándote, levantándote. Si este contenido toca tu corazón, si sientes que te habla, te invito a darle like al video, a comentar y compartirlo. No sabes cuánto ayuda eso. YouTube funciona con un sistema que recomienda los videos según la interacción. Y cuando tú comentas o compartes, estás haciendo algo mucho más grande de lo que crees. Estás permitiendo que otros, que tal vez tampoco tienen iglesia, ni esperanza, ni fuerzas, encuentren este mismo espacio para conectarse con Dios. Estás siendo de bendición y eso tiene un valor eterno. Te propongo que si estás aquí, comentes esta frase: tu palabra me guía. Solo esas 4 palabras. Escríbelas con fe, como una declaración de confianza, como una oración pública que otros también verán. A veces un solo comentario puede hacer que alguien más despierte su fe, así que deja el tuyo y que esa semilla de fe empiece a crecer. Ahora sí, prepara tu corazón. Parte 1. La sabiduría de Dios no es como la del mundo. Sabes, muchas veces creemos que el conocimiento es lo mismo que la sabiduría, y por eso hay personas llenas de títulos, con años de estudio, con ideas impresionantes, pero que al momento de tomar decisiones clave en la vida, fallan, porque la sabiduría humana es limitada. Tiene lógica, sí, tiene argumentos, pero no tiene revelación. No ve lo que solo el Espíritu de Dios puede mostrar. Y ahí está la diferencia entre caminar guiado por tus ideas o por la luz de su palabra. La sabiduría de Dios no siempre será lógica.
A veces parecerá un camino más largo o menos atractivo. A veces parecerá que estás perdiendo mientras otros ganan, pero al final siempre, siempre te llevará al lugar correcto, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Él ve el futuro, ve las intenciones, ve lo que está detrás de las máscaras, y por eso su sabiduría no falla. El apóstol Pablo escribió algo que me encanta en 1 Corintios, capítulo 1, verso 25. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, lo que a los ojos del mundo parece tonto, insignificante o débil, en las manos de Dios es poderoso, es certero, es exacto. Y esto nos confronta, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, pero al mismo tiempo queremos que nos hable de forma que tenga sentido para nosotros. Queremos que sus instrucciones coincidan con lo que ya pensamos. Pero eso no es buscar su sabiduría, eso es buscar confirmación de nuestras propias ideas. La sabiduría de Dios requiere humildad, requiere reconocer que por más que sepamos, por más que hayamos vivido, hay cosas que solo Él puede discernir. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 lo dicen con claridad. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es hermoso, pero también es un reto, porque apoyarse en la propia prudencia es lo más fácil, es lo que hacemos todos los días. Tomamos decisiones con lo que creemos saber, con lo que otros nos aconsejan, con lo que parece lógico. Pero la palabra dice que no debemos apoyarnos en eso, sino en Él. Reconocerlo a Él es decir, Señor, no quiero avanzar si tú no me estás guiando. No quiero abrir esa puerta si tú no estás del otro lado. No quiero ir a ese lugar si tú no vas conmigo. Y cuando uno se entrega de esa manera, comienza a ver cómo Dios empieza a hablar. Y no hablo solo de sueños o visiones o señales extraordinarias. A veces Dios te habla con paz. A veces te dice que no de una manera muy suave, a través de un simple sentir. A veces te pone un versículo delante que parece casual, pero que resuena en el alma. Porque cuando buscas su sabiduría, Él siempre responde. Aquí es donde muchos se equivocan, porque creen que buscar a Dios es algo reservado para los momentos más grandes, más urgentes, más espirituales. Pero la sabiduría de Dios está disponible para ti hoy, ahora mismo, en las decisiones cotidianas, en las pequeñas cosas que parecen no tener importancia, pero que están construyendo tu camino. Y quiero decirte algo más. La sabiduría de Dios también protege. Hay caminos que parecen buenos, que se ven bien, que todo el mundo está tomando, pero que llevan al fracaso, al dolor, al vacío. La Biblia lo dice en Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos que su palabra sea lámpara. No linterna para ver a lo lejos, sino lámpara para ver paso a paso. Él no siempre te mostrará el destino final, pero sí te dará luz para el siguiente paso. Y eso es todo lo que necesitas. Así que si en este momento estás enfrentando una decisión importante, si estás en una encrucijada, si no sabes qué hacer, este es el momento de soltar tu lógica y tomar su palabra. De poner tus planes sobre la mesa y decirle a Dios, guíame tú. Y créeme, cuando haces eso, no hay manera de que termines en el lugar equivocado. Porque quien es guiado por Dios, siempre llega a donde debe estar. Parte 2. Como recibimos la sabiduría que viene de Dios, ahora que entendemos que la sabiduría de Dios no es igual a la del mundo, la gran pregunta es, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo accedemos a esa lámpara que ilumina nuestro camino cuando todo parece oscuro? Porque una cosa
es saber que la sabiduría de Dios existe. Y otra muy diferente es vivir bajo ella todos los días, dejar que te guíe, que te transforme, que decida contigo. Y lo primero que debes saber es que esa sabiduría no se recibe por casualidad. Se pide, se busca, se desea. El apóstol Santiago lo dijo de manera directa en su carta, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira qué promesa tan increíble. No dice que tienes que ganártela, que tienes que hacer méritos, que tienes que ser perfecto. Solo dice, pídela, porque Dios está dispuesto a darte sabiduría en abundancia, sin reproches, sin reclamos, sin mirar tus errores pasados. Pero ¿qué significa pedir sabiduría? No es simplemente decir una frase al aire, es abrir tu corazón de verdad, es reconocer que necesitas dirección, es admitir que tus planes pueden estar equivocados, que tu juicio puede fallar, que por más experiencia que tengas, hay cosas que no ves con claridad. Es tener la humildad de decir, Señor, yo quiero caminar contigo, no delante de ti, ni a mi manera. Quiero tu sabiduría, no la mía. Y aquí entra un punto clave. La sabiduría de Dios viene a través de su palabra. No hay forma de recibirla si no estás conectado a la Biblia, porque la Biblia no es un libro cualquiera, es el pensamiento de Dios escrito para ti. Es como una carta que Él te dejó para enseñarte cómo vivir. Es lámpara, es guía, es alimento para el alma. Por eso, si quieres vivir con sabiduría, necesitas hacer de la lectura de la palabra un hábito, no algo esporádico, no algo que haces solo cuando estás mal, sino una disciplina diaria. Y no se trata de leer por leer, sino de meditar, de escuchar, de dejar que el Espíritu Santo te hable a través de cada versículo. El Salmo 1 lo dice de forma muy clara. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Ves la conexión? Meditar en su palabra es lo que te hace firme, constante, con raíces profundas. Es lo que te hace tomar buenas decisiones, tener claridad, mantenerte firme, aunque todo a tu alrededor se mueva. También es muy importante entender que la sabiduría de Dios no siempre llega de forma inmediata. A veces le pedimos sabiduría y esperamos una respuesta en el mismo instante. Pero Dios trabaja en procesos. Él quiere enseñarte a depender, a esperar, a confiar. Porque no solo quiere darte una respuesta puntual, quiere formarte, quiere moldearte, quiere que aprendas a vivir en sabiduría, no solo a recibirla de vez en cuando. Aquí es donde entra algo que no se puede ignorar, el discernimiento espiritual. Porque muchas veces las respuestas ya están, pero no las reconocemos. Dios habla, pero no siempre en voz audible. A veces habla por medio de personas, a veces en la oración, a veces en los pensamientos que pone en tu corazón. Por eso necesitas aprender a escuchar. Y para eso se requiere tiempo en su presencia, silencio, paz, disponibilidad. Una persona que vive corriendo todo el tiempo, que no se detiene, que no ora, que no medita, difícilmente va a reconocer la voz de Dios. No porque Dios no hable, sino porque su corazón está lleno de ruido. Pero cuando haces espacio, cuando decides buscarlo con sinceridad, Él responde. La sabiduría empieza a manifestarse en tus decisiones, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de tratar a los demás, en tu manera de enfrentar los problemas. Entonces, ¿cómo se recibe esa sabiduría? 1. Pidiéndola con humildad. 2. Buscando su palabra todos los días. 3. Aprendiendo a escuchar. Y 4. Obedeciendo. Porque de nada sirve que Dios te muestre un camino si tú decides tomar otro.
La obediencia es parte de la sabiduría. Es la demostración de que confías en lo que Dios te ha dicho, aunque no lo entiendas del todo. Y aquí hay algo muy poderoso. Cuando caminas con sabiduría, se nota. La gente lo ve. No porque hables bonito, ni porque sepas muchos versículos, sino porque tu vida tiene dirección. Porque no andas por emociones, sino por convicción. Porque tus decisiones tienen paz. Porque tus palabras tienen peso. Porque tu vida refleja a Dios. Y eso es lo más valioso que alguien puede tener. Perfecto, sigamos con la parte 3. La sabiduría de Dios te protege de errores que destruyen tu vida. Cuando uno no tiene sabiduría, cualquier cosa lo arrastra. Las emociones lo arrastran. Las opiniones de otros lo confunden. Las apariencias lo engañan. Y en poco tiempo estás tomando decisiones que terminan dañando tu vida. Por eso, la sabiduría que viene de Dios no solo es dirección, también es protección. Porque cuando caminas bajo esa luz, hay muchas cosas que simplemente aprendes a evitar. Ya no necesitas pasar por el dolor para aprender, porque el Señor te muestra antes el peligro y te ayuda a esquivarlo. Hay decisiones que se ven bien, que se sienten bien, pero que no vienen de Dios. Y si no estás conectado a su sabiduría, vas a caer. Personas que se unen en relaciones por impulso, que entran en negocios por emoción, que se mudan, se endeudan, se casan o abandonan cosas buenas sin haber preguntado a Dios primero. ¿Y qué pasa después? Dolor, frustración, pérdida, retrocesos. No porque Dios no estuviera con ellos, sino porque no lo buscaron antes de decidir. Proverbios capítulo 4, verso 7 dice algo muy claro: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjate que no dice adquiere éxito, ni salud, ni dinero. Dice adquiere sabiduría. ¿Por qué? Porque si tienes sabiduría, lo demás llega en el tiempo correcto y de la forma correcta. Y si no llega, igual estarás bien, porque sabrás esperar, sabrás discernir, sabrás actuar con paz. Uno de los errores más comunes hoy en día es que las personas toman decisiones por emoción. Las redes sociales nos empujan a actuar rápido, a compararnos con otros, a querer resultados ya. Pero la sabiduría de Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por propósito. Y muchas veces el propósito requiere tiempo, paciencia, madurez. Por eso, cuando tú permites que sea Dios quien te guíe, Él te protege de tomar decisiones movidas por la presión del momento. Un ejemplo muy claro es el de Sansón, un hombre fuerte con un llamado de parte de Dios, pero sin sabiduría. Se dejó llevar por sus emociones, por su deseo, por lo que veía bien a sus ojos. Y eso lo llevó a perder su fuerza, su propósito, su paz. Todo porque no permitió que Dios gobernara sus decisiones. Ahora piensa en Salomón, en sus primeros años. Lo primero que pidió a Dios no fue riqueza ni poder, fue sabiduría. Y como pidió bien, Dios no solo le dio sabiduría, sino también abundancia. Porque Dios se agrada cuando reconoces que no puedes solo, cuando te acercas con humildad y dices: Señor, quiero que tú decidas por mí. Y quiero que medites en esto. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado sin orar? ¿Cuántas veces has hecho planes sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces has avanzado creyendo que sabías lo suficiente y luego tuviste que retroceder por no haberlo hecho bien desde el principio? Ese es el precio de caminar sin sabiduría, pero también es el llamado a empezar a caminar distinto. La sabiduría de Dios no solo te dice qué hacer, también te dice cuándo y cómo, porque hay cosas buenas que se hacen en el momento incorrecto y terminan mal. Hay decisiones correctas que se hacen con la actitud incorrecta y terminan cerrando puertas. Pero cuando es Dios quien te guía, todo se alinea. No solo lo que haces, sino también el corazón con el que lo haces. Y eso es lo más hermoso, que cuando decides vivir bajo la sabiduría de Dios, no solo evitas errores,
también descubres un nuevo nivel de paz. Ya no andas con miedo al futuro, ni con culpa del pasado, ni con ansiedad por el presente, porque sabes que estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas, y esa certeza no tiene precio. Continuamos con la parte 4. La sabiduría de Dios también se encuentra en las decisiones pequeñas del día a día. Muchas personas creen que buscar la sabiduría de Dios es solo para decisiones grandes: escoger una carrera, casarse, mudarse, emprender un negocio, dejar un empleo. Y sí, claro que en esas decisiones importantes necesitamos su dirección, pero quiero que sepas algo fundamental. La verdadera sabiduría se forma en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, porque ahí es donde se forja tu carácter, tu discernimiento y tu capacidad de obedecer a Dios, incluso cuando nadie te está mirando. Te pongo un ejemplo claro. Todos los días tenemos cientos de microdecisiones. Cómo responderle a alguien que nos habla mal, si decir o no decir un comentario que puede herir, si ceder ante un pensamiento negativo o enfrentarlo con fe, si gastar o no gastar ese dinero, si posponer algo importante por pereza o ser diligente. Y cada una de esas pequeñas decisiones va construyendo tu día, y tu día construye tu vida. Ahí es donde entra en acción esa lámpara que menciona el Salmo 119, 105, porque no dice reflectores ni faros potentes, dice lámpara. Y una lámpara no te ilumina todo el camino de una vez, te muestra el paso siguiente, es una guía paso a paso. Por eso, muchas veces Dios no te va a mostrar el futuro completo, sino la próxima decisión que tienes que tomar hoy. Y eso requiere fe, constancia y sensibilidad. Cuando uno aprende a reconocer la voz de Dios en lo pequeño, está mejor preparado para recibir instrucciones en lo grande. Porque si eres fiel en lo mínimo, Él te confiará lo mucho. Esa fue la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, si no estás dejando que Dios gobierne tus hábitos, tus palabras, tus decisiones simples, ¿cómo vas a confiarle las grandes puertas de tu vida? A veces, la sabiduría se manifiesta en no responder. A veces, se manifiesta en callar, en saber esperar, en no reaccionar con lo primero que sientes, en guardar silencio cuando sabes que tus palabras pueden hacer daño, en ser prudente, en pensar antes de actuar. Todo eso, aunque parezca sencillo, es sabiduría. Es el Espíritu Santo ayudándote a actuar como un hijo o una hija madura, no como alguien guiado solo por emociones. Y aquí es donde muchos se equivocan. Quieren sabiduría para tomar decisiones grandes, pero en lo diario siguen actuando con necedad. Siguen escuchando malos consejos, siguen hablando sin pensar, siguen cediendo al enojo, siguen alimentando pensamientos negativos. Y no se dan cuenta de que esos pequeños actos van acumulándose hasta que un día ya no pueden oír la voz de Dios con claridad, porque su corazón está lleno de ruido. La sabiduría se cultiva con práctica, no es algo que recibes una vez y ya, es algo que se va afinando con cada elección, con cada momento en el que eliges lo correcto por encima de lo fácil, en cada instante en el que decides hacer lo que agrada a Dios, aunque nadie lo vea, aunque no recibas reconocimiento. Porque ahí es donde tu alma se fortalece, donde tu discernimiento se vuelve más fino, donde la voz de Dios se hace más clara. Además, te voy a decir algo que es clave. Muchas veces Dios prueba nuestro corazón en lo sencillo antes de confiarnos lo grande. ¿Quieres una relación estable? Aprende a tener dominio propio hoy. ¿Quieres un ministerio fuerte? Aprende a ser fiel en lo secreto. ¿Quieres que Dios te abra una puerta financiera? Aprende a manejar bien lo poco que tienes. Todo eso es sabiduría. Y Dios lo está observando.
Entonces, no subestimes los detalles, no pienses que lo pequeño no importa, porque ahí es donde se está escribiendo la historia de tu vida. La sabiduría divina se expresa también en tus rutinas, en tus hábitos, en tus decisiones silenciosas. Y cuando vives así, con intención, con obediencia, con conexión diaria con la palabra, tu vida empieza a tomar una forma distinta, más sólida, más firme, más llena de propósito. Vamos ahora con la parte 5. La sabiduría de Dios brilla más fuerte en tiempos de crisis. Cuando todo está bien, cuando las cosas fluyen, cuando la vida parece estable, es fácil pensar con claridad. Pero cuando llega la tormenta, cuando la vida se sacude, cuando aparecen las pruebas, la presión, las pérdidas, las traiciones, el dolor, ahí es donde se revela en quién realmente estás confiando. Porque la sabiduría de Dios no solo es una guía para tiempos de calma, es un refugio, una lámpara, un ancla en medio del caos. Y cuando todo alrededor grita desesperación, es esa sabiduría la que te enseña a escuchar con calma, a esperar, a discernir, a confiar. Muchas personas, cuando atraviesan una crisis, buscan soluciones rápidas, se desesperan, actúan sin pensar, toman decisiones impulsivas que a veces empeoran más la situación. Pero cuando tienes la sabiduría de Dios en tu vida, aprendes a responder, no a reaccionar. Aprendes a detenerte, a orar, a buscar su voz antes de moverte. Y eso cambia todo. Mira el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encerrado injustamente en una cárcel. Todo parecía un desastre. Y sin embargo, nunca perdió su integridad, su fe, ni su capacidad de tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque aunque todo a su alrededor estaba desordenado, su conexión con Dios estaba intacta. Y al final, esa sabiduría lo llevó a gobernar Egipto, a perdonar a sus hermanos, a ser instrumento de salvación para muchos. Lo mismo sucede contigo. Puede que estés atravesando un momento de confusión, de dolor, de incertidumbre, pero si decides refugiarte en la sabiduría de Dios, vas a tomar decisiones distintas. No vas a buscar venganza, sino redención. No vas a correr detrás de puertas equivocadas, sino que vas a esperar a que Él abra la correcta. No vas a hablar de más, sino que vas a saber cuándo callar y cuándo declarar con fe. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 12, dice algo hermoso. Porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero. Mas la excelencia de la sabiduría es que da vida a sus poseedores. Fíjate en ese contraste. El dinero puede ser una protección temporal, pero la sabiduría da vida. Vida espiritual, vida emocional, vida que no se acaba con una crisis ni con una caída, porque la sabiduría que viene de Dios no depende de las circunstancias, sino de una relación profunda con Él. Y quiero decirte algo más. Muchas veces la crisis es el escenario donde más claramente puedes oír la voz de Dios, porque en el silencio del dolor, en la noche de la duda, cuando todo lo demás desaparece, es ahí donde tu espíritu se vuelve más sensible. Es ahí donde aprendes a depender, donde entiendes que la verdadera seguridad no está en tenerlo todo resuelto, sino en tener la certeza de que Dios está contigo y te guiará paso a paso. La sabiduría divina no te promete que no habrá tormentas, pero sí te asegura que sabrás qué hacer cuando lleguen. Y eso es lo que te da ventaja. Eso es lo que te sostiene. Eso es lo que te hace fuerte, no por fuera, sino por dentro. Porque mientras otros se quiebran, tú te afirmas. Mientras otros se hunden, tú te mantienes. Porque no estás caminando por vista, sino por fe. No estás tomando decisiones por presión, sino por revelación. Y quiero terminar esta parte con un principio poderoso. En cada crisis hay una oportunidad escondida, pero solo los que tienen sabiduría la ven. Los que caminan con Dios, los que oyen su voz,
los que no se dejan arrastrar por la ansiedad. Porque donde el mundo ve ruina, Dios puede estar construyendo redención. Donde el mundo ve fracaso, Dios puede estar sembrando victoria. Entonces, si estás en una etapa difícil, no corras, no huyas, no tomes decisiones apresuradas. Busca a Dios, abre su palabra, escucha su voz, deja que su sabiduría sea la lámpara que ilumine esta parte del camino. Y te aseguro, no solo vas a salir de esa crisis, vas a salir más fuerte, más sabio, más lleno de propósito.